tal, chicos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos por este medio. La semana pasada ya hemos comenzado a trabajar a través de la comunicación digital, a través de las redes sociales, pero en esta ocasión ya vamos a comenzar los contenidos. Yo sé que es un poquito difícil de que ustedes tengan esa interacción, esa comunicación con las clases a distancia o en línea, pero de alguna u otra forma nos tenemos que arreglar, no hay de otra. Entonces, bueno, ya vamos a comenzar directamente a platicar acerca de la tecnología. Me pareció muy buena, muy acertada su participación, su actividad que realizaron esa semana como trabajo, como tarea. Y sé que tienen bien la idea, sé que tienen bien lo que se trata, la tecnología en general, porque ustedes lo están viviendo. Ustedes han visto cómo ha cambiado todos en ese tiempo la tecnología, cómo va evolucionando poco a poco. Pero sabemos que la tecnología siempre ha existido. Desde que el hombre apareció por primera vez, se ha ido adaptando y ha ido tratando de ver cómo poder facilitar esas tareas, cómo poder cambiarse, cómo poder vivir, cómo poder alimentarse. Entonces, ese es desarrollar una técnica. La técnica, a diferencia de la ciencia, la técnica vamos a crear un dispositivo o un aparato, ¿no? Por ejemplo, en computación o todo lo que tiene que ver con el electrónico, ese es desarrollar una técnica. Es más, a ustedes, por ejemplo, al jugar fútbol o practicar un deporte, están desarrollando una técnica. Un carpintero, un herrero, al saber clavar, al saber cortarle la madera, al saber pegarla, ese está desarrollando una técnica. Tiene que saber cómo hacerla, tiene que conocer de materiales, de técnicas, de cómo poder sostener, cómo poder ensamblar, y también tiene que saber cómo producirlas, o cómo puede venderlas, o cómo puede mejorar ese dispositivo, ese aparato. Por ejemplo, una silla, una mesa, cualquier objeto, si ustedes se dan cuenta, ha ido cambiando. ¿Y por qué cambia? ¿Por qué cambia la tecnología? Pues porque necesitamos mejorar, necesitamos que sea más fácil, necesitamos que no sea tan peligrosa ese aparato, o ese dispositivo, o ese objeto. Necesitamos que sea barato, que no sea peligroso, y pues que sea agradable, que sea bonito. Si se dan cuenta, hace muchos años, si nos remontamos a la historia, todos los objetos estaban muy rudimentarios, ¿no? Muy, quizá hasta muy feos. ¿Por qué? Porque no había ese avance. No se valía de otras técnicas para poder mejorar. Quizá no era tan eficaz, quizá era estorboso, o quizá era muy caro, ¿no? Muy pesado. Entonces, bueno, hay que ir mejorando esa técnica. Miren, entonces, entendemos como la tecnología que es una técnica que nos va a permitir crear un producto. La técnica, la palabra tecnología viene de lo primero que tiene la palabra, que quiere decir técnica, y el sufijo logía, que quiere decir ciencia. Entonces, así de fácil es el concepto de tecnología. La evolución de la tecnología se debe a que debe de cumplir necesidades, como les comentaba, debe de ser más eficaz, debe de ser más puntual, no tiene que crear ningún problema, ningún accidente a la persona que la está ocupando. Entonces tiene que mejorar, por eso vemos los dispositivos todavía más pequeños, no tan caros ni tan estorbosos y demás. Lograr que la vida sea más fácil, ese es el concepto más importante de que tiene que ver la tecnología. Los tipos de materiales, elegir el tipo de material. ¿Por qué? ¿Por qué elegir el tipo de material? Porque si se dan cuenta, los materiales influyen mucho en qué textura tiene, o qué color, o si es duro, si es blando, o si va a ser un poco resbaloso, o si va a ser duro, o si va a ser brilloso o mate, etc. Entonces hay que elegir qué tipo de material vamos a construir. La evolución cultural, el tipo de pensamiento nos va a que la tecnología vaya evolucionando. Hace muchos años, en tiempos prehistóricos, pues tenían otra mentalidad. Pensaban quizá en los dioses, pensaban, por ejemplo, pensaban en cazar animales, pensaban en cómo poder alimentarse y demás. Y en la actualidad ya no. En la actualidad tenemos otro tipo de necesidades que hace muchos años ni siquiera existían. Por ejemplo, la comunicación, las redes sociales, todo ese tipo de cosas son cosas o son elementos que en la actualidad las tenemos y tenemos que irlas desarrollando porque ha evolucionado la vida de todo el planeta Tierra. Nos hemos
nos hemos encaminado a una sociedad globalizada. Globalizada que entendemos como todos tenemos la misma mentalidad. Ahorita váyanse a Europa, a Asia o cualquier otro país y piensan igual que nosotros. Tienen las redes sociales, si quieres tomar selfies o todo tipo de cosas. Es la misma mentalidad. Ha cambiado, se ha universalizado la forma de pensar. Miren, por ejemplo, les voy a hablar de mi técnica. Miren, yo soy diseñador y arquitecto. Entonces, mi técnica, mi tecnología tiene que ver con el diseño y la construcción. Y bueno, a través de los años, esta técnica que tiene que ver en la arquitectura o la construcción ha ido evolucionando. Si ustedes han visto sus libros de historia, por ejemplo, cómo vivían las sociedades que prehistóricas, ¿no? Que ni siquiera tenemos a lo mejor un conocimiento exacto de cómo vivían, pero por ahí en algunas pinturas rupestres o algo así, tenemos que vivían, por ejemplo, en cuevas, en cavernas, o quizás iban adaptando con nuevas, bueno, unas viviendas muy rudimentarias o algo así. En tiempos clásicos se refiere con Grecia. Grecia estamos hablando de que existió hace aproximadamente 3000 años, unos 1000 años antes de Cristo. Grecia es un parteaguas en la historia que tenemos en nuestra cultura occidental. Acuérdense, la cultura occidental y oriental. Nosotros estamos en la cultura occidental. Ese tipo de cambio surgió porque los griegos trataron o implementaron nuevos sistemas científicos por medio de las matemáticas, del arte, ¿no? Del derecho, etc. Varias técnicas pudieron irlas desarrollando. Y en la actualidad ya tenemos otro tipo de necesidades, tenemos otro tipo de construcción. Les voy a mostrar un poco a qué se refiere con las técnicas que tienen que ver con la arquitectura, con mi ciencia, con la que yo trabajo. Se dan cuenta, mis talleres o mis tecnologías eran de dibujo, entonces por eso les estoy poniendo el ejemplo de esas técnicas. Miren, por ejemplo, ese dibujo es una técnica. ¿Por qué es una técnica? Porque tengo que tener la habilidad de dibujar, de cómo trazar. Entonces, ahí es ir desarrollando una técnica, cómo poder implementar colores y demás. Entonces, aquí estoy desarrollando una técnica. Por eso el dibujo o la arquitectura es una técnica, es una tecnología. Por ejemplo, ya la técnica o la tecnología va evolucionando en el diseño, por ejemplo, para crear diseños o planos hechos a computadora. Entonces, esa es una evolución que tiene la técnica de la construcción. Bien, por ejemplo, aquí esos dibujos ya son totalmente hechos a computadora y podemos ver que pues, eso nos ha facilitado al desarrollo de esta actividad. Y bueno, podemos irla representando por medio de varios dispositivos, por ejemplo, una maqueta que nos ayuda a poder observar los detalles de este diseño, de esta obra. Bueno, va a haber una actividad, una tarea, en la que ustedes hagan el análisis de un objeto, cualquier objeto que a ustedes se les ocurra, o sea, un auto, una silla, una mesa, o un aparato, por ejemplo, un refrigerador, o una licuadora, en el que, por medio de un dibujo, de 3 dibujos, hagan su evolución. 3, nada más, únicamente 3 dibujos. De cómo comenzó, de cuál es el antecedente de ese objeto, cómo más o menos ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando hace algún tiempo, hace 100 años, y cómo lo tenemos en la actualidad, o cómo va a cambiar, o cómo va a ser a futuro. Entonces, bueno, esa es la actividad de esta semana. Estamos en comunicación, estamos en contacto a través de redes sociales. Bueno, pues me dio gusto saludarlos, chicos, cuídense, Dios.